La mayoría conocemos Hechos 1:8, cuando dice, pero recibiréis poder. Y escúcheme, el sistema y el mismo mundo día a día nos va hablando. Por eso hoy en día es muy frecuente la palabra empoderados. ¿No has escuchado eso, no? En en las líneas de trabajo, las motivaciones, las charlas, siempre habla del empoderamiento. Hay que empoderar a la mujer, hay que empoderar a esto. Y cada parte de la ciudad quiere buscar poder. La gente cuando busca un lugar de una posición importante en la sociedad, ¿qué es lo que busca? Poder. Hay mucha gente que quiere ascender en una empresa para tener más poder de mando y a la vez más poder económico. Entonces, el mundo y el sistema del mundo todo el tiempo nos está bombardeando para tener más poder. Pero en el mundo espiritual, usted lo va a entender hoy, es importante el poder, pero es más importante la autoridad. Por eso nos pegamos de Hechos 1:8, recibiréis poder. Entonces la gente quiere buscar poder. Pero vamos a empezar a definir palabras, y quiero definirlo desde el concepto secular y el concepto bíblico. Según un diccionario, poder es la capacidad de influir, míreme acá, es la capacidad de influir, de controlar o dominar a otros. No sé si usted ha estado en alguno de ellos o ha visto alguno de ellos, cuando algunos magos tienen la capacidad de hipnotizar a alguien. Cuando alguien es hipnotizado, pierde su capacidad y empieza a obrar en lo que otro hace. Lastimosamente, en el mundo espiritual, en la iglesia de Cristo, vamos a meterme en líos con lo que voy a decir. Hay muchos magos en las plataformas. Magos que están controlando la mente de la gente. No están discipulando, sino manipulando y controlando a la gente. Y usan una posición de autoridad para tener poder sobre la gente. Y usted tiene que hacer esto. Entonces viene con un control. Ese es el poder que el mundo define. Es la capacidad de influir, controlar o dominar a otros. Y ese poder puede ser represivo y puede estar basado en la amenaza. De pronto algunos más que otros tuvieron la influencia de esto en sus anteriores generaciones, los abuelos y bisabuelos. Ellos es que aquí el que manda soy yo y punto. Y si no le gusta, ahí está la puerta para que se vaya. Entonces ese tipo de poder es lo que el mundo busca y lo que algunos cristianos desean. Ahora, cuando hablamos de autoridad, es otra cosa. Y agárrese de esta definición que opera acá y en lo secular y en lo espiritual. La autoridad siempre es delegada. La autoridad es delegada y es un derecho legítimo. La autoridad hace que yo ejecute poder. O sea, hay gente que puede ejecutar poder sin autoridad, pero no es legal. Pero el poder legal siempre va por una autoridad delegada. Así que vamos a mirar la Biblia esta mañana para que toquemos esto. Lucas, capítulo 10, verso 19. Lucas, capítulo 10, versículo 19. 10:19. Momentos atrás a ese versículo, Jesús reúne todos sus discípulos, no los 12, todos los discípulos, y los manda a una misión a otras ciudades. Los manda de 2 en 2. Les dijo, no vayan a tal ciudad, no reciban esto, hagan esto, en mi nombre hagan. O sea, ellos, miren acá antes de que miremos la Biblia para que entiendan lo que le voy a explicar. En ese momento de la historia, los discípulos no tenían el Espíritu Santo.
Para que entienda, para que vamos a entender lo que vamos a tocar hoy. Entienda esto. En el momento de la historia, del relato bíblico, los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Usted ya tiene el Espíritu Santo. O sea que agárrese de esto. Usted hoy tiene más autoridad que Pedro en ese momento. La pregunta es, ¿por qué no la ejecutamos? Usted hoy tiene más autoridad que Juan, que Pedro, que Mateo, que Santiago. Tiene más autoridad que ellos. La pregunta es, ¿por qué usted y yo no lo hacemos? Entonces, Jesús los manda de dos en dos y les delega una autoridad. Vayan y en mi nombre echen fuera demonios, limpien leprosos, resuciten muertos, hagan esto. En mi nombre, ellos fueron en una autoridad delegada, porque el Rey de Reyes, ellos habían visto a Jesús sanar enfermos. Ellos habían visto a Jesús liberar endemoniados. Ellos habían visto a Jesús resucitar muertos. Ellos habían visto a Jesús limpiar leprosos. Ellos habían visto eso a Jesús y eso, wow, tremendo ese poder. Y hago un paréntesis. ¿Se acuerda que hay un texto en Hechos que un día estaba Pablo en un lugar predicando y había un mago? Y le ofreció dinero, ¿no? Yo quiero ese poder a Pedro. Y Pedro le dijo, que tu dinero pertenece contigo. Eso no se compra con plata. Pedro, eso no se compra con plata. La autoridad no se compra. Hoy en día la corrupción lo quiere hacer, pero la autoridad verdadera nunca se compra porque es delegada. Entonces ellos 70 se van a las diferentes ciudades y empiezan a ver el respaldo de Dios. Cuando regresan los 70, yo me imagino ese reencuentro en los 70. Entonces llegaron los dos acá, íbamos los dos acá. Y llegamos a yo dos. Ey, ¿a ustedes cómo les fue? Oh, si le contara, parce. Uy, fuimos a una ciudad y había un endemoniado y nosotros oramos y en el nombre de Jesús y ¡pum! Libre. Ese man se revolcó, vomitó hasta lo que no había comido, pero fue libre. Gloria a Dios. Y a usted, no, hermano, había una poner en silla de ruedas y estaba postrada y nosotros oramos y ¡pum! Se levantó. Uy, tremendo. Y llegaron otros dos y ustedes que no, había alguien que se había muerto, oramos y resucitó. Y cada uno empezó a contar y se empezaron a alegrar. Así, uy, tremendo. Yo me imagino a Pedro a Juan, parce lo que nos viene encima. Uy, lo que vamos a poder. Llegaron todos contentos y Jesús los aterriza de una manera muy particular. Leamos desde el 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Mire la palabra tan peligrosa. ¿Qué dijeron ellos? Aún los demonios se nos sujetan. En tu nombre. La clave está en ese nombre. ¿Y Jesús qué les dijo? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero cuando alguien a usted le diga, uy, llegaste como caído del cielo, no, yo no soy ningún demonio. Usted no cayó como un rayo, usted llegó a buena hora, que es diferente. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Pero dice el 19, he aquí, ¿os doy qué? ¿Qué le doy? Potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y el 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Terrible. ¿Por qué Jesús le dice esto? Si usted coge este versículo 20 y lo lleva a Mateo 7:23, usted encuentra el porqué. Porque en Mateo 7:23 la Biblia dice que en aquel día muchos le dirán al Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les va a decir a ellos, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero me quiero enfocar en el verso 19. Dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Permítanme leerles el texto en la traducción viviente. Dice, miren, les he dado autoridad.
sobre todos los poderes del enemigo. Mi deseo y mi petición al Espíritu es que usted y yo hoy salgamos empoderados, pero no en la emoción, no en el entendimiento, saber qué autoridad tengo. Saber qué autoridad tiene usted. Cuando usted y yo entendamos y sea revelada la autoridad que tenemos, mire, no hay demonio que se pueda parar de usted. No hay problema que, ahora, no quiere decir eso entonces que no van a haber problemas. O sea, que nunca vamos a enfermar. No estoy hablando de eso. Es de saber qué autoridad tengo yo y cómo ejecutar esa autoridad. Usted dice, la NTV dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Y algunos de ustedes, y algunas de ustedes, mis queridas mujeres hermosas, antes de poder pisar un escorpión, debe matar una cucaracha. ¡Ay! Una simple cucaracha. ¿Cómo era? Un escorpión. Papi, se agarra del techo. No es la autoridad que Dios nos dio. Ahora, esto no es la más literal. Tráigame 30 escorpiones. No se trata de eso. Habla de algo, es un ejemplo, una parábola, digámoslo así. Lo que el Señor está diciendo es, hey muchachos, les di a ustedes toda autoridad sobre todos los poderes del enemigo. O sea, hay gente, hay cristianos que tienen temor ante, es que por la casa por la casa hay un brujo y qué miedo ese brujo, qué miedo esa bruja. ¿Y quién está en usted? Y entonces a veces declaramos la palabra muy emotivamente. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Papi, eso no es así. Eso no opera de esa manera, eso es algo real. Usted tiene que entender. Ahora, para yo declarar la palabra, cuando yo me le enfrento a algo espiritual que viene en contra de mi vida, de mi casa, primero vamos a ver cómo ejecutarla. Yo debo entender primero que la autoridad que yo tengo no es mía, me fue delegada. Porque ¿cuál es la máxima autoridad en el universo? El nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. O sea, la autoridad no es tuya, es delegada. Por ellos decían, se nos sujetan, pero aclaran, en tu nombre. O sea, cuando usted va, y el ejemplo claro de esto es cuando Pablo en Corintios dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Cuando una persona va a la embajada de un país, cuando usted entra a esa embajada, usted ya lo rigen las leyes de ese país. Aunque esté en su país, cuando usted pisa la embajada, por eso hasta se llama esto inmunidad diplomática. Por eso uno de estos hombres pueden a veces hacer cosas no debidas y no lo tocan porque tienen una inmunidad diplomática o impunidad. Ahora, en esa embajada, digamos usted va a la embajada americana y usted entra y ya lo rigen las normas de los Estados Unidos. Me gustaría ver a alguno de estos muchachitos que ven una autoridad y trata mal a una autoridad, que vayan a la embajada americana y traten mal a una autoridad que les va. Se van para la cárcel de una vez. Porque lo están rigiendo las normas americanas. No puede maltratar a una autoridad. Vaya, toca un policía, ¿cómo le va? Ahora, en la embajada no está Trump. No está el presidente Donald Trump ahí. ¿Quién está ahí? El embajador. ¿Qué es el embajador? Es como si estuviera Trump, porque es el representante del gobierno. Ahora, ¿quién puso ese embajador allá? Trump. Entonces, Trump es responsable de que ese embajador haga una embarrada, porque él fue el que lo delegó. Por eso el problema de delegar la autoridad. Hay que ser sabio y entendido cuando usted delega autoridad.
A veces hay padres que se van y tienen 12 hijos, son como Abraham, como Isaac, como Jacob, tienen 12 patriarcas, y le dicen al menor, usted hágase cargo de todo. En cierta manera lo que le pasó a Jacob con José. Cuando le delegó la autoridad a José, los hermanos mayores no respetaron la autoridad. Ahora, cuando los mayores se rebelaron contra José, estaban atacando es al papá, porque él fue el que delegó la autoridad. Cuando el pastor no está, ni la pastora está, el pastor dice, bueno, vamos a estar un mes por fuera, usted, John, usted se hace cargo de todo. O sea, los demás, así no les guste, deben sujetarse a John, porque es que a John el pastor le delegó la autoridad. Pero que los que tienen, ustedes no son así, gracias a Dios, los que tienen el pensamiento rebelde, ¿y por qué yo me lo someto? Olvídese, oigan, si es que él y yo somos tal por cual. No. Todos somos iguales en el reino ante los ojos de Dios, pero hay una cosa llamada autoridad y delegación. Entonces, cuando el Señor delega una autoridad, a usted no le guste, de malas. Usted le toca que sujetarse a esa autoridad. Eso es lo que vamos a tocar hoy. Entonces, mire la palabra, les doy autoridad de hollar, de pisar serpientes y escorpiones. Entonces, hay dos palabras que quiero tocar hoy: poder espiritual y autoridad espiritual. El poder espiritual es una palabra griega que significa que es dunamis. Viene de la palabra de dinamita, viene de dinamita, Hechos 1:8. Dice, se refiere a la capacidad o fuerza que Dios da para hacer milagros, para vencer al enemigo, para vivir en santidad. Es la fuerza de Dios operando a través de nosotros, es el poder, es el combustible, es la fuerza para actuar. O sea, Dios te da poder para enfrentar las cosas. Mire, todos nosotros tenemos una cosa llamada adrenalina en nuestro cuerpo. Cuando una persona, cuando Leandro, esto te lo tranquilito ahí, pero llega a pasar algo de repente que le levante la adrenalina, este muchacho va a poder hacer cosas que él nunca pensaría que haría. Porque la adrenalina es una capacidad especial. Hay gente que en un momento de angustia, hay una calamidad y puede levantar una mesa grande con una mano en la adrenalina. No, dice, ¿yo cómo levanté eso? Porque eso le da esa fuerza especial. Ese es el dunamis. Y es donde mucha gente se ha quedado. Pero la autoridad es otra palabra que significa exousia. Ahora, eso es el derecho legal o la autorización dada por Dios para actuar en su nombre. Es como una credencial del cielo que nos autoriza a ejercer su voluntad en la tierra. La autoridad es el permiso divino para usar el poder de Dios con propósito. Mire, la autoridad es el permiso divino para usar el poder con propósito. Entonces, mire, es como una credencial. Pero, escúcheme esto, la autoridad es muy importante, pero hay que ser muy cuidadoso en la manera como usted ejecuta la autoridad. Porque la autoridad te da poder, pero no te da el derecho de pisotear a la gente. Hay gente que de su posición de autoridad pisotean a la gente, maltratan a la gente, ofenden a la gente, maldicen a la gente. Eso no puede ser autoridad, pero nunca será la autoridad perfecta de Dios. Cuando yo estudiaba eso y escribía lo de la credencial, el Señor me llevó hace unos 25 años atrás a Cali. Cuando yo estaba en la parte de la seguridad de la iglesia, me acuerdo que una vez un martes hubo un estudio con un pastor de Bogotá sobre escatología. Entonces, el miércoles eran 4 servicios y en el culto de Abunas iba ejecutando la charla, todo el día a hablar sobre eso. Como yo era parte de la seguridad, yo tenía una orden de mi pastor, él era mi autoridad, entonces yo estaba sujeto a mi autoridad. Y es un principio que usted tiene que entender. ¿Quién es su autoridad inmediata? Así a él no le guste, su autoridad inmediata se llama Lucía y llama Johnny, que son sus papás. ¿Qué pasa cuando una abuela quiere pasar por encima de la autoridad? Daña la figura. Y entonces los niños que le dan más respeto a la abuela que a la papá. No debe ser así. Entonces mi pastor me da una orden al equipo de seguridad.
En los días de servicio, nadie, excepto el equipo pastoral de la iglesia, podía subir a las oficinas. Y nadie es nadie. Yo estaba parado ahí. No, yo era PM, yo estaba parado así. Cuando uno del equipo de este pastor vino y a subirse a la oficina, yo no sabía quién era él. Yo le dije, hermano, discúlpeme, ¿para dónde va? Mío, no, ahí fue respetuoso, me dice, no, yo voy para donde Anita, la secretaria, por unas diapositivas. En esa época no existía esto, man. Ya eran los famosos acetatos. Entonces le iba a poner diapositivas. Yo le dije, discúlpame, por favor, siéntese, ya lo anuncio. Y ya el hombre se aleteó. No, pues que necesito, tranquilo, ay, pelea. Si afana conmigo, pierde el año. Yo le digo, tranquilo, bien pueda siéntese. Lo que yo no sabía era que en la oficina de arriba, mi pastor estaba viendo todo. Y este hombre se descuadró. No, es que no sé qué. Entonces me trató mal. Y me sacó un carne de medio, su pera temblaba. Me decía, usted no sabe quién soy yo. Soy senador de la República. No, un senador de la República. Yo, gloria a Dios, bien pueda siéntese. Yo tengo una autoridad delegada en la iglesia. Ahí, la autoridad es Jesús. Pero está delegada a quién? A mi pastor. Y mi pastor me dio una autoridad a mí. O sea, yo me sujeto a mi pastor, no un senador de la República. Si yo voy al Congreso, él es autoridad en el Congreso, no en mi casa. Y ese man aletía, mano. Cuando el pastor baja a dar los anuncios, y mi pastor sí era bien papeleta, hermano. Y el man se le va y le dijo, hermano, hablamos ahora. Los frenos se coge su vida. Y en la tarima le pone una cepillada. Delante de toda la iglesia, le dijo a usted, mi hermano, usted, respetamos su trabajo, pero usted aquí no es un senador, eso es en el Capitolio, usted aquí es una oveja más, respete lo que se ha determinado. Y le pegó una cepillada. Esa es autoridad. Autoridad no es gritar. ¡Ay! Eso no es poder. Papi, cuando un padre tiene que gritar para que el hijo haga caso, hace rato perdió el poder y la autoridad. La época de antes, ¿cómo éramos? ¿Cómo eran los papás de antes? ¿Se acuerda? Te miraban y con la mirada usted tenía. Si usted hacía algo malo, en la mirada le decían, en la casa hablamos. Y usted sabía lo que le esperaba. Los viejos de antes no es como ahora, ¿no? Papi, mire cómo vamos a hacer. Papi, me hace un favor. Mire, usted ya pidió un favor. Si usted pide un favor, no se enoja porque le digan que no. Ya perdió el año. Si yo pido un favor, usted puede decir no. ¿Y por qué tengo que enojar? No, lo quiso hacer. Papi, me hace un favor. Va y trae una bolsa de leche a la tienda. Ahora, ya voy. En la época de uno pedían favores. Llegaba el papá y le decía, Pati, tráigame una bolsa de leche a la tienda. Vaya que usted diga, ya voy. Lo dejan usted con resabio. Ahora entiende por qué muchos están con resabio. Ya entiendo por qué. Porque eso es autoridad. Entonces, la autoridad no es gritar, la autoridad, escuche esto, la autoridad no se impone. Colombia viralizó esta frase mundial. ¿Usted no sabe quién soy yo? Este vi un meme de un man que va en el carro y lo para la policía. Documentos. Y un man como que le faltaban papeles y todo así, le dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Dice el policía, no tengo ni idea, esto no es una prueba de ADN, es una prueba de autoridad. ¿Sí me entiende? Así estoy yo, esto no es un examen de ADN. O sea, para que haga que su papá haga un examen de ADN. ¿Sí me entiende? Entonces, es eso. Entonces, hay gente que cree que porque son famosos, pueden pasar por encima. Lo que pasa es que en Colombia, lastimosamente, la autoridad es endeble. Pero usted, un ejemplo, países de Europa, Estados Unidos, usted puede ser el súper famoso, usted la embarra y la paga. Que es que yo soy el chacho de la película, soy el mejor jugador del mundo. Puede ser lo que sea, eso es en la cancha. Usted aquí es un ciudadano más que tiene que cumplir las normas. Entonces, el mundo espiritual opera por autoridad. ¿Sabe por qué muchos no tienen autoridad? Lo va a entender ahora. Ahora, Jesús dijo esto en Mateo 28, 18, dijo, toda autoridad, no todo poder. Ahora entiendo algo, bendito sea Dios. Cuando usted va a Mateo capítulo 8, ¿cierto? Cuando Jesús baja del sermón del monte, sale al encuentro de Jesús un leproso. Y el leproso le dice a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme.
nunca le preguntó si puedes, porque si puedes es poder, si quieres es autoridad. Y Jesús dice en Mateo 28, escuche, toda autoridad, dice Jesús, me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, en el universo no hay una autoridad mayor que la de Jesús. No hay. Por eso Pablo dice en Filipenses, hay un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, tu Señor Jesús, escúchame acá, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tiene la máxima autoridad del universo. No hay otro nombre, no hay otra autoridad mayor que la de Jesús. Ahora imagínate tú, Jesús recibe del Padre toda la autoridad en el universo. Y ahora por eso les hablaba ahora, porque la autoridad es delegada. El Padre le da la autoridad al Hijo. El Hijo ejecuta la autoridad. Y cuando va a partir, le dice a ellos ahora, yo tengo la autoridad, reciban la autoridad. No hemos entendido esto a veces. Pasa algo y nos morimos de miedo. Alguien alza la voz y qué miedo. Ay, es que al lado de para unos borrachos, quejarte a la papi, usted tiene la autoridad. No para tirar a la policía. Mire, hablamos de manera acordar que aquí, el viernes hablamos en la vigilia de eso. En los últimos año y medio, me ayuda con eso más o menos. En el piso de arriba han vivido gente que no era la mejor. Hubo dos inquilinos, ¿sí o no? Que eran complejos por lo que ellos hacían. Nunca peleamos con ellos, les ayudamos a ellos, pero eso sí, empezamos a orar en la autoridad de Dios. Y uno por uno fue evacuando, fue volando. Usted tiene que gritar, mijo. Usted ha leído la Biblia, muéstreme cuándo Jesús pegó un grito contra un demonio. ¡Fuera, demonio! No. Era tanta la autoridad de Jesús que llegó a una parte y un endemoniado y se postó y le dijo, ¿por qué nos atormentan antes de tiempo? O sea, cuando usted ve en la Biblia que Jesús pegara un grito, el único grito que pegó fue en la cruz cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque esa es la autoridad. Entonces voy a hablar rápidamente unas diferencias rapiditas que son claves entre poder y autoridad espiritual. Poder es fuerza o capacidad. Autoridad es un derecho legal. El poder se manifiesta en milagros y señales. La autoridad se manifiesta en decisiones, órdenes y gobierno espiritual. Luego le comparto si quiere todo esto. Entonces, el poder se manifiesta en milagros, señales. Eso es lo que la gente quiere, poder. Yo quiero poder. Yo quiero que la gente llore y la gente se caiga. Yo quiero que la gente reciba milagros. Yo quiero que la gente reciba. Yo quiero ese poder. Pero la autoridad me da gobierno espiritual. La autoridad me enseña a saber dar órdenes y decisiones en mi vida, poner orden en mi vida. Esa es la autoridad. El poder puede ser evidente. La Biblia habla de dones espirituales. 9 dones habla Pablo en 1 Corintios 12. Y unos dos dones es don de milagros. Otro don de sanidades. Otro don, discernimiento de espíritu. O sea, ¿quién no quiere un don de milagros? ¿Quién no quisiera un don de milagros? Uy, qué rico usted poder orar y que un inválido se levante. ¿No le gustaría a usted eso? Bacano, chévere. Poder para yo coger un demonio fuera y se vuelve el demonio. ¿Sí ve? El poder para hacer milagros, claro que sí. Pero la autoridad es invisible. Pero la autoridad te da dos cosas, te da legitimidad y te da posición en Cristo. Es muy importante el poder, pero es más importante la autoridad. Porque poder sin autoridad o sin carácter es un peligro. Hay gente, pregunto, hablamos de Lucas 10, que envió los 70. Pregunto, ¿dentro de los 70 iba o no iba Judas? Claro que iba Judas.
O sea que Judas pudo haber hecho milagros. O sea que Judas pudo haber echado fuera demonios. Pero vamos a hacer un ejercicio nomás teórico. Judas pudo echar demonios fuera, pero nunca pudo reconocer cuando el diablo entró en él. Judas pudo ser usado con poder para echar fuera demonios, pero no tuvo capacidad de discernir cuando el diablo entró en él. Porque a veces nos dejamos de llevar por el poder. Iglesia, le reitero lo que le he dicho muchas veces. Si quiere, se lo digo como el cantante de la competencia, de rodillas le pido, no se deje deslumbrar por los dones. Uy, es que a veces hay gente que anda picando de apellido Iglesias, porque es que ese pastor de allá, a ese sí lo usa Dios en milagros. Bacano, chévere. Y a ese de acá, uy, no, él tiene profecía. Ah, qué bueno. Y el de allá, no, hay liberación. Ah, bueno. ¿Y el carácter dónde está? ¿Y la vida de Cristo dónde está? A mí, ¿sabes? A mí que me impacta de alguien. Yo bendigo a Dios por los dones y oro por los dones y vamos a orar por los dones hoy. Pero lo que más importa no son los dones, es el fruto. Porque la Biblia no dice, y por los dones los conocerán, sino por los frutos los conoceréis. Y el fruto es carácter, vida de Cristo, Espíritu de Dios en nosotros. Entonces yo conozco a algunos que son usados en milagros, pero no tienen amor. Tremendo. Y Pablo lo plantea así. Primera de Corintios habla de los dones del Espíritu Santo. 9 dones. ¿Se acuerdan cuáles son los 9 dones? Sí, acuerdan. Son 9 dones. ¿Cuántos sin leer la Biblia se acuerdan de los 9 dones del Espíritu Santo? Don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, profecía, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. 9 dones. Entonces Pablo viene hablando de los dones y termina el capítulo 12 diciendo, hey, procuren los mejores dones, pero yo les muestro, dice Pablo, un camino más excelente. O sea, que hay un camino más excelente que los dones. Y ahora en el capítulo 13 habla del amor. Y Pablo dice, si yo tuviera fe, si yo tuviera la capacidad, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, solo soy címbalo, o sea, solamente es puro ruido. Pablo dice, podrás tener dones, podrás echar fuera demonios, podrás hacer milagros. No tienes amor, no tienes nada. Entonces la gente hoy en día anda detrás de los dones. Y por eso es que hay, disculpe lo que le voy a decir, hay tanto engañador, tanto vendedor de humo y tanto cristiano andando detrás de eso. Hermano, vamos a hacer un seminario del Espíritu Santo y venga que yo le voy a orar para que usted reciba los dones. No, ¿quién le dijo a usted eso? Ningún hombre, ninguno, ni Pablo lo hizo, ningún hombre tiene la capacidad y menos la autoridad de impartir un don espiritual. Eso solo lo hace el Espíritu Santo, eso lo dice la Biblia, que los dones los da el Espíritu a quien Él quiere. La potestad de Él. Usted ora por 9 dones. Si al Señor en su soberana voluntad le dio el arrebato de darle un solo don, gloria a Dios. Pero le dio a Lina 3. Y entonces el otro, pero es que no entiendo. Lina casi no viene a la iglesia. No es un indirecto por usted, no es verdad. ¿Viene? No, para que no se entienda la vida. No, es que no se trata de eso. Simplemente a Dios. Por eso Pablo dice que Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. O sea, cuando usted y yo estábamos perdidos en el pecado, al Padre simplemente le plació escogerte a ti. No por tus méritos, por su gracia. Y también por ahora te va a dar lo que te está dando y lo que te va a dar. Pero entonces la autoridad viene del Padre a Jesús y de Jesús a la iglesia. Usted tiene que entender qué autoridad tiene y cómo debe operar. Ahora, acuérdese la famosa frase célebre. Los pelados de pronto mandan de más los pelados. Algunos muchachos también, algunos mayores, pero más que todos los pelados. La famosa frase que inmortalizó Ben Parker. ¿Quién era Ben Parker? Papi, el tío de Spider-Man, de Peter Parker. Hay que ver televisión de vez en cuando.
Y Ben Parker dijo esta frase célebre: todo poder conlleva una gran responsabilidad. Oh, papi, hay que ver Spider-Man. Yo también ya la he visto. 1, 2, 3, Spider-Man sin regreso a casa, con regreso a casa, ya la he visto todas. Todo poder, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. La autoridad no es para que usted dañe. La autoridad a usted le delega una mayor responsabilidad. Por eso podríamos, entre comillas, concluir que Mateo 7:23, cuando él dice, nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad, es porque usó la autoridad de mala manera. Porque si la autoridad que tú tienes daña, maltrata y lastima, te metes en líos con Dios. Si yo quiero ver a Dios ofendido, maltrata a Lucía. Así me saque la piedra de ella. ¿Sabe por qué no la puedo maltratar? Porque ella es la novia. Como Alberto es la novia. Tiene cara de novia. ¿Sí me entiende? Pero es la novia del Señor. ¿Cuál es mi deber como pastor? Cuidarlo. Ah, que es que es una oveja difícil. No importa, hay que cuidarlo. ¿Sí ves? Si Jesús amó a Judas, usted es una perita endulzada de Judas, mijo. Pero eso es autoridad. Ahora hay gente, vea, los que somos padres, tenemos varios hijos, somos reales. Hay hijos, todos los hijos son una bendición, todos. Pero hay hijos que son más complicados que otros. ¿O no? Hay hijos que son más complicados por su carácter, por muchas cosas. No todos son igualitos. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, hay un peligro grandísimo de tener poder sin autoridad. Hablamos ahora de Mateo 7, 22, 23. Señor, en tu nombre, eso es poder. En tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Eso es poder. Pero cuando alguien ejecuta poder sin autoridad, es porque lo hacen sin la voluntad de Dios. El problema está en que la Biblia dice que los dones del Espíritu, o los dones sí, son irrevocables. Los dones y el llamamiento. Mire, yo digo esto con mucho respeto. Como pastor, Fernando, le pido a Dios que me guarde de esto, porque a mí no me gusta. O sea, usted viene un domingo acá y está conmigo 3 horas de palabra. Y para ustedes su único alimento en la semana es esta palabra, o este tiempo. Y yo pararme aquí en un púlpito y usar de mis 50 minutos, de mi hora, media hora para hablar mal de otros ministerios. No. Y yo a veces miro en redes pastores que discúlpenme, pero perdónenme, se cogen un púlpito para hablar mal de otros. Y hasta se meten en líos con Dios. Entonces, por ahí hay uno, no digo el nombre, ¿cierto? De Centroamérica, que todos los mensajes, él se cree pues el último, la última empanada, la que tiene en la revelación y en la santidad. ¿Quién te dijo a ti? Si este hermano cayó en adulterio y yo no puedo juzgarlo porque yo no he adulterado, porque yo soy mentiroso. Entonces mi mentira es igual de pecado que el adulterio. Pero nos metieron en ese cuento que es más grande, es más peligroso adulterar que mentir. Para Dios es igual. Es más, cuando usted miente, ¿a quién se identifica? Al diablo, porque el diablo es padre de mentira. Entonces él hablaba de que esos hombres que hacen no sé qué señales, y dice, no, es que el diablo hace milagros. No, ¿quién dijo que el diablo hacía milagros? Él es un imitador. No, Dios da dones a los hombres. Hay gente que tiene dones de milagros, pero no caminan con Dios. Problema de ellos. Dios da dones. Nunca dice la Biblia que los dones son exclusivos de la iglesia, no. Hay brujos que hacen milagros. Hay idólatras que hacen milagros, porque Dios da dones. Tu problema no es mirar el don, es mirar la autoridad que tiene. Y la autoridad porque viene del Padre, delegada a Jesús, y de Jesús es delegada a nosotros. Y esa autoridad siempre va sujeta a la voluntad del Padre. Por eso él dice, en este texto dice, hey, nunca te conocí. Y en el contexto dice, solo el que hace la voluntad de mi Padre. Nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. No se trata de tener poder sin autoridad. Hay quienes operan
desde una posición dada por un título. Ay. Hechos, solamente tome la cita de referencia, Hechos 19, 13 al 15. Escúcheme. ¿Cuántos aquí son reyes y sacerdotes? Entonces, para usted esta palabra. Agárrese. 19, 13 al 15. Llegan los discípulos a una región y van a orar en los milagros del Espíritu, a echar fuera demonios y todo así. Y había gente que empezó a mirar y ¡wow! ¡Tremendo eso! Y dice que habían unos exorcistas ambulantes. Era una gallada grande. Dentro de ese grupito habían 7 hombres, que no dice el nombre, que eran hijos de ¿quién? Del papá. ¿Hijos de quién? ¿Se acuerda? De un tal Exeba. ¿Quién era Exeba? El papá de ellos. Era un sacerdote. O sea que los hijos tenían una ascendencia sacerdotal. Habían visto a su papá operar desde el manto sacerdotal. Y pensaron que no se hacía así. Me hice acordar de ahora en el retiro en Pereira. Un pastor nos contó la historia de un pastor que fue a una iglesia a predicar. El primer mensaje y se llenó del susto. Y empezó a hablar del hijo de la viuda de Naín, que Jesús resucitó. Y este hombre dijo es que el dolor de la viuda era muy duro, porque había perdido a su hijo y también había perdido a su esposo Naín. Así, y nadie se dio cuenta de lo que él dijo. Dijo, el esposo Naín, no, Naín es una ciudad, no es un hombre. Y entonces estos hijos del tal Exeba, luego les explico con precisión para que entienda más. Los hijos del tal Exeba, cuando vieron eso, dijeron, no, yo puedo hacer eso. Y había un endemoniado y se van desde una posición sacerdotal. Os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pregunto, ¿lo hicieron correcto o no? Les voy a preguntar. ¿Lo hicieron correcto o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que no lo hicieron correcto? No, lo hicieron correcto. Allá voy para allá, relájese mi vida hermosa. ¿Por qué ellos dijeron, os conjuro en el nombre de Jesús? Porque ellos vieron a Pablo conjurando en el nombre de Jesús. O sea, ellos imitaron el modelo de Pablo. Fueron correctos. En la manera de hacerlo fue correcta. Es lo que le pasa a muchos hoy en día. Entonces, yo conocí un pastor en Cali. Cuando empezó el furor, digámoslo así, del ministerio del pastor Cas Luna. Entonces usted predicaba antes a Cas y él era así. Y era, yuhu. Y un pastor en Cali empezó a hacer así, yuhu, como si tuviera la unción ahí. Y no sabía que cuando Cas hacía así, porque él tuvo un accidente y quedó con un tic. Eso no era, y pensaba que estaba la unción. Entonces dijo, no, yo me paro, yo lo estudio como un imitador, como yo me llamo, ¿cómo se para él? ¿Cómo coge el micrófono? ¿Cómo pone la mano? Y creemos que ahí está la unción. No. Entonces los hijos del tal Exeba vieron a Pablo echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y entonces dijeron ahora, os conjuro en el nombre de Jesús, como lo hizo Pablo, el que predica Pablo. ¿Y qué dijo el demonio? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Saben de la diferencia? Que no tenían autoridad, porque no le había sido delegada la autoridad. Y ese demonio se le fue encima, sé que los mandó para su casa golpeados, avergonzados y desnudos. Y eso me recuerda hace años, cuando yo empecé a servir en Cali con los grupos de oración, en un barrio en Cali, el barrio El Guabal. Me contaron que era una muchacha que empezó a caminar con el Señor, llevaba un mes en el Evangelio. Y llegó otro de esos evangélicos antiguos y le dijo, vení, ¿cuánto llevas en la iglesia? Un mes. Ah, con un mes, papi, te ya puede echar fuera demonios. Y esta otra cabezona le comió cuento y se le ocurrió la idea de probar con un habitante de calle.
Pasó con su respectivo, venga, yo quiero orar por usted. Y el loco es que, bueno, es loco. Y empezó a orar por ese loco, hermano. ¿Cuál fue el resultado? Esa mujer fue parada al psiquiátrico. Se le metió ese coso a ella, mano. Porque no tenía una autoridad delegada. Tenía un conocimiento apenas básico del evangelio. La autoridad no es que yo me paré. Mire, ¿cuánta gente le ha hecho daño a esto? Viene un profeta, y no es malo el profeta. Y entonces llega Alberto hoy por segunda vez a la iglesia. Recién convertido, la segunda vez que va a la iglesia. Y ese profeta lo ve y le dice, yo veo en ti un llamado pastoral. ¡Oh! Aleluya, uy, hasta la chiripiorca y todo. Puede que el profeta sea genuino y la palabra sea genuina. Pero ¿qué pasa cuando Alberto recibe esa palabra, no se forma y al otro día ya llega aquí? ¿No sabe quién soy yo? Pastor, dígame pastor. Oiga, le hace daño, hermano. A veces creemos que saber la Biblia es lo suficiente. La Biblia me da la capacidad de entender el poder de Dios. Pero ese poder se ejecuta cuando Él me da la autoridad para hacerlo. Todos los discípulos no entendieron esto. Mateo capítulo 17, no lo vaya a buscar, si quiere apúntelo. Narra la historia de un padre que viene donde los discípulos con un hijo que estaba enfermo, que era lunático. Jesús estaba arriba. Cuando Jesús baja, había un debate, una discusión entre el padre, la gente y los discípulos. ¿Por qué? Porque no han podido echar fuera al demonio. Y Jesús le dice, ¿por qué están peleando? Y el padre le dice, Señor, es que traje a mi hijo que está endemoniado a tus discípulos y ellos no pudieron. Y eso ofende a Jesús. Y mira a los discípulos y le dice, ¿hasta cuándo me lo voy a aguantar a ustedes? Y habla con el padre, ¿cuánto es el que le paga tanto? Si tú puedes creer, le dice Jesús al padre, al que todo le es posible. Y el padre le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús coge a ese muchacho, ora por él y para afuera ese demonio mío. Ya en la casa, ellos le preguntan a Jesús, Señor, ¿por qué no pudimos hacerlo? Jesús le dice, este género solo sale con ayuno y oración. Cuando habla eso, no está diciendo que el demonio, ningún demonio sale por ayuno. Lo que sale con ayuno y oración es la incredulidad, porque la incredulidad te impide entender la autoridad que tú tienes. El mayor enemigo de la autoridad no es el diablo, es tu incredulidad y la mía. El no saber, el no entender o el no aceptar la autoridad que tengo. Cuando una autoridad, en cualquier ambiente, en el trabajo, le dice a Lucía, usted se va a quedar a cargo de esto. Yo no puedo, no es conmigo, no, de malas. Mi autoridad me dijo, yo la hago. Vamos a poner un ejemplo con mi amada, linda pastora. Nosotros operamos diferente. Yo tengo claro, por mi formación militar, lo que es una autoridad. A mí mi autoridad me dice, haga esto siempre y cuando no esté en contra de la palabra. Mi autoridad me dice esto, yo lo hago a ojo cerrado, porque voy bajo una delegación de mi autoridad. Entonces, cuando nosotros salimos 2001 para Manizales, nuestra autoridad dijo, arranquen para allá Fercho y Pati. Yo dije, amén. Ella no dijo amén. Ella quedó callada. Y empezó a orar a mis espaldas, cosa sola de ella. Y le puso una señal a Dios. Y Dios en gracia se la concedió a ella. Y llego un sábado con mis dos muchachos a la iglesia infantil, que ella era maestra de niños. Y cuando me dice, yo bajo temblando al salón auxiliar así, me dice, ¿ya qué le pasó? Sábado a las 12:30 del día. ¿Qué le pasó? Le digo, si te contara, me dijo, contame. Le digo, me toca predicar mañana en el culto de las 3 de la tarde. Yo había predicado en uno que otro ayuno. En una época en la iglesia de Cali, un ayuno eran 500 personas. Un culto de 3 eran 2.000, 2.500 personas. Y yo que era bien malo para hablar en público, ahora ya hablo un poquitico más. Y bajo yo temblando, le digo a ella, me toca predicar mañana. Ella cayó de rodillas y me dice, ahora sí me voy para Manizales. Yo le dije, ¿por qué? Porque fue la señal que yo le puse a Dios que usted predicara en un culto dominical. Y la miro y yo le digo, oiga, arrepiéntase, hermanos. Póngase con usted, no conmigo. ¿Por qué tan fácil así?
Pero a él ya Dios le respondió, yo no necesitaba señales. ¿Sabes por qué? Porque mi autoridad me está enviando. Eso es una misión apostólica. Cuando el pastor te envía, no se trata de apostolito y de títulos y de jerarquía, no de funciones. Cuando una iglesia es apostólica, es cuando el pastor o el apóstol te envía a hacer una tarea. Cuando yo le digo al Silverio, hey, yo quiero que tú vayas y te hagas cargo de esta célula. Hey, Jorge, tú encárgate de esta. Hey, tú, Juan, encárgate de esta. Hey, tú, yo delego. Es una iglesia que opera en una función apostólica. No son títulos. Entonces, mi autoridad, mi pastor, me envía, yo me voy. ¿Sabes por qué? Porque si me va mal, no es mi problema, porque me envió. Si el pastor envía a alguien, él lo envía, se supone que él tiene que haber orado y pedido dirección de Dios. El que no entiende esto es muy fácil. Yo te envío, te va mal, te echo la culpa a vos. No, yo te envié. Es mi responsabilidad. Cuando llegó el tiempo de venir a Medellín, cuando el pastor no estaba, que nosotros éramos en Medellín, él no quería. Mandó 3 parejas más y ninguna quiso. En últimas éramos Fercho y Pati, que estamos al frente de misiones, porque era muy fácil. O veníamos nosotros o se cerraba la iglesia. Entonces él nos dio esta palabra. Mire, mi pastor nunca oró por nosotros. ¿Sí, amor? Nunca nos impuso manos, nos echó aceite, nos tumbó, nos revolcó. Y yo declaro, no, vayan. Dijo así. Solo una palabra nos dio. Dijo, háganle. Que el que invita paga. Esa fue la palabra que nos ha sostenido por años, sobre todo el tema que estamos con la misión, porque yo le decía, Señor, mi pastor, mi autoridad me dijo esto. Yo aprendí lo que es una autoridad. Cuando yo no, Jorrito, con una autoridad me manda, yo me muevo, el que responde es mi autoridad, porque fue el que me mandó. Y es así opera el mundo espiritual. Todos los hijos del tal Exeba no entendieron. Ellos lo hicieron correcto, o sea, el modelo fue el correcto. Te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, la autoridad no le da una posición. ¿Quién le dijo a usted? La posición te da poder, no te da autoridad. No confundamos poder con autoridad. Cuando Dios te pone a liderar un grupo, tienes poder, no siempre autoridad. Porque la autoridad es delegada y la autoridad siempre es para edificar, no para maltratar. Entonces usted encuentra jefes que ofenden, que son negreros, que maltratan, que ultrajan a la gente porque son el jefe. Y hay gente que tiene que aguantarse de matar por la necesidad. Pero el que es autoridad nunca da órdenes solamente, sino que ejecuta. Una autoridad te habla y tú de manera natural te sujetas a ella. El que tiene poder te tiene que gritar, te tiene que amenazar. Si no va, entonces ¿qué hacemos con los hijos? Si no hace la tarea, no va a la cancha. O sea, eso es poder, autoridad. Eso es poder, que no entendió la autoridad. Pero el que es hijo en el reino entiende la autoridad del Padre y entiende la autoridad delegada. 4. ¿Cómo caminar en autoridad espiritual? ¡Ay, qué lindo es! 1. Obediencia a Dios. Santiago dice, sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y él huirá de vosotros. Tú no podrás ejecutar autoridad, Santiago 5:7, si no estás sujeto a Dios. Porque recuerde que la autoridad es delegada. Y entonces aquí donde muchos fallamos. No, es que yo solamente me le sujeto a Dios. El que dice eso es un rebelde disfrazado de espiritual. Cuando empezamos el servicio, Silverio leía Josué 1, cuando yo le dice a Josué que Josué muere, y dice de Dios, y se levantó Josué, ¿qué dice? Servidor de Moisés. Yo soy hombre bajo autoridad, decía el centurión romano. El problema es que esas pirámides ministeriales llevan a gente a estar arriba, que ellos son los patriarcas, son los apóstoles, son los padres, y ellos a todo mundo ordenan, pero ellos a nadie se sujetan. Yo tengo autoridad a la que yo me le sujeto. Y la primera autoridad que yo me sujeto se llama Jesús. Al otro lado. Mire, la primera autoridad, aunque suena chistoso, es verdad. La primera autoridad a la que yo me le sujeto es a Dios.
y a la segunda autoridad, a que yo me le sujeto, ¿sabe quién es? ¿Quién quiere que es mi segunda autoridad a que yo me le sujeto? La pastora. Ay, pastor. Eso dice la Biblia. Someteos unos a otros. Yo me le sujeto a ella. Ella se sujeta a mí. Pero ¿qué hacen mujeres? Cuídense con esa línea feminista. No, 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 no. La mujer no se le sujeta al hombre. ¿Cómo que no? Eso es el principio de Dios. Ahora, yo como hombre me le sujeto a mi esposa. ¿En qué sentido? En que yo trato de no tomar ninguna decisión radical si ella está enterada. Es la manera que yo me le sujeto, yo la consulto a ella. Vamos, mira, me habló este proyecto, ¿tú qué piensas? Ah, si ella me dice no, yo digo no. Ahí sigo, no me dejaron ir, pero no es así. ¿Quieres autoridad? Sujétate a Dios. Ahora, ¿cómo te sujetas a Dios? ¿Estás sujeto a tu pastor? ¿Estás sujeto a tu autoridad, a tu esposa, a tu esposo? ¿Eres sujeto a tu jefe? ¿O eres un rebelde y no que estás con plata? Hay gente que te trae a una empresa, estás por dinero, pero son rebeldes y luego quieren venir a tocar autoridad. Ojo, le puede pasar lo de los hijos del tal Exeba, que el enemigo te avergüence. Porque si algo entiende el mundo espiritual, míreme acá, ellos huelen, ellos perciben la autoridad. No hay que andar con Biblia bajo el brazo, no hay que andar con gorra que diga santidad a Jehová. No hay que andar con esas que digan yo amo a Jesús, no se trata de eso. La autoridad delegada a veces no es perceptible a la vista humana, pero el mundo espiritual sabe quién tiene la autoridad. Hace años estábamos en la iglesia en Cali y llegó alguien y estaba como en demonios, estaban orando por él y no pueden hacer nada y todo, ellos lo echaban de todo y no, se más le burlaba a ellos. Y entró el pastor y se quedó mirándolo. Y apenas lo dio tembló. A otro le pasó y este no entendió. Apenas entró ese demonio, dijo, no. Él no. O sea, él reconoció la autoridad. Pero, ¿cuál fue el error de este hombre? Cuando dijo, el demonio dijo, no, él no. Él dijo, que yo no, yo sí. Ahí perdió el daño, porque no era él, era Cristo a través de él. El mundo espiritual reconoce la autoridad. Autoridad no es el que grita. No es el que dice, ¿tú no sabes quién soy yo? No es autoridad. Eso es autoritarismo. Primer paso para autoridades, sométase a Dios. Segundo, intimidad con Jesús. Si usted no está conectado con la fuente de autoridad, ¿qué autoridad usted va a ejecutar, hermano? ¿Qué le dijo el endemoniado a los hijos de tal Exeba? A Jesús conozco. O sea, es increíble, iglesia. Ay, vamos a meter el niño con eso que va a decir. Pero va a tratar de decirlo despacio y con buena letra. Pero hay demonios que conocen más a Jesús que muchos cristianos. Un día un amigo me contó que habló con un amigo, hablaban de eso y decía, no, yo no creo en Dios. Eran muy amigos. Le decía, ¿vos no crees en Dios? No creo en eso. Entonces el amigo mío le dice, uy, terrible, man. Porque vos sos peor que un demonio. Le digo así, pues ¿cómo así? Respétame. Claro, porque la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Un demonio no cree, vos ni quiera creer vos porque un demonio. Y cuando lo evangelizó, además se convirtió. Entonces, no hay autoridad si no está conectada a la fuente de autoridad. La fuente se llama Jesús. Venimos hablando todo este mes de intimidad con Él, de conocerlo a Él, de conectarse con Él. Es la fuente de poder. Usted tiene que venir todos los días a Él, en la oración. Tiene que venir todos los días a Él con la palabra. ¿Sí ve? Con la oración. Esa es la autoridad. Y otro punto final es la coherencia entre lo que usted habla y lo que usted vive. Pregunto. Préstame el lápiz, por favor. Imagínate un padre, ¿no? Entonces tiene un hijo como Leandro, como Manuel, así de 9, 10, 11 años. Y el padre tiene un cigarrillo en la mano prendido. Se mete un vaso y le dice al hijo, hijo, fumar es malo. La pregunta es, ¿el consejo está bien? Sí. ¿Tiene autoridad para darlo? No. Solamente es versículo de la Biblia.
es vivir la Biblia. Cuando te paras a hablar de un tema, la autoridad para un mensaje está en la coherencia con el mensaje y el mensajero. Para todos los que somos pastores, llevamos años de ministerio, se vuelve fácil predicar de cualquier cosa. O sea, uno le invita a predicar a una campaña y dice, ¿y de qué quiere que hablemos? Vamos a hablar acerca de la santidad. Hay temas de santidad, lo que usted quiera en la Biblia. Pero si el que está predicando no está en santidad, predica un mensaje bonito, pero sin autoridad. Entonces hay mensajes que son muy edificantes y son muy buenos, pero no tienen autoridad. Porque el que la está predicando no tiene autoridad para vivirlo, para hablarlo. Porque la autoridad la da la intimidad, la da la oración, la da la palabra y lo da la coherencia con el mensaje. Cada que vamos a predicar debemos ponernos a cuentas con el mensaje y preguntarnos cómo estoy frente a este mensaje. ¿Cómo estoy frente a este mensaje? O sea, y todos hemos fallado, yo he fallado en eso. Y tiene que ser una tarea de todos los pastores. Cuando se paran a predicar, nos paremos a predicar en una plataforma, hey, ¿cómo está nuestra vida frente a eso? Porque el mundo espiritual entiende la autoridad. Cuando el que se para, por eso Jesús no gritaba, porque dice Hechos 1:1, que Jesús todas las cosas que enseñó, primero las vivió. Nunca Jesús predicó un mensaje que él no estuviera viviendo. ¿Quieren autoridad? Comunión con Él. Sometimiento a Él. Vida de oración, vida de palabra y coherencia entre su vida y el mensaje. Entonces uno encuentra gente que dice, no, yo ya sabía eso. Usted lo puede saber. Los 5, sométase a Dios, intimidad con Él, vida de palabra, vida de oración y coherencia en su vida. Entonces hay gente que usted, no, yo ya sabía eso. Sí, usted lo puede saber. Hay gente que sabe más Biblia que nosotros, pero su vida es un desorden, porque no hay coherencia. ¿Qué estoy yo enseñando? No le voy a decir en qué cosas, pero claro que hay temas que a mí me cuesta enseñarlos, porque tengo que crecer en esa área. O sea, yo no voy a posar aquí pues del super espiritual, no, hay en mi vida que tengo que trabajar y que estoy trabajando en el Señor. Entonces, hay temas que yo lo pienso para predicarlo, porque yo quiero una coherencia entre lo que yo enseño y lo que yo vivo. Para mí es fácil venir, pararme aquí a hablar con ustedes, y cuando voy a otra iglesia es más fácil predicar. Predicar aquí es difícil para mí, porque usted me conoce. Jorge me conoce, Silverio me conoce, la patrona ni para qué le digo, Lucía me conoce. Entonces yo digo algo y ellos van a decir, internamente, pero eso no es lo que yo he visto en él. Pues yo a otra parte a predicar, yo predico lo que sea, nadie me conoce. Y la gente dice, y la gente, mire, por eso es que le pasa a la gente. Cuando viene un invitado y predica algo, la gente dice, y mi pastor nunca predica de eso. Claro, porque de pronto el pastor no está trabajando bien esa área. Pues la que no te conoce se para a predicar. Hay gente que se para a predicar de cualquier cosa. Y la gente que no lo conoce, la gente dice amén, porque es la palabra. Pero el mundo es espiritual. Cuando tú tienes autoridad, tú no tienes que imponer nada. Mire, hace unos años hablaba con un pastor amigo. Estábamos comiendo después de un partido de fútbol. Y tocamos el tema de la iglesia y cómo estaba la iglesia de él. Y preguntamos así cosas de la iglesia. Y él me hizo una pregunta a mí. Me dice, Fer, vení. ¿Y en tu iglesia cómo está la gente con sus finanzas? Yo le dije, ¿en qué sentido? ¿La gente sí siembra? ¿La gente se ofrenda? ¿Así de? Me le dije, no, en la iglesia sí. Me dice, ¿de verdad? ¿Cómo es el porcentaje? No en dinero. Yo le dije, mira, en esa época yo le decía, yo te podría decir que en la iglesia, por lo menos el 80% de la iglesia diezma y ofrenda. Cuando yo le dije el 80, el man casi se desmaya. No, fregues. Yo le digo, pero así asumo, ¿por qué te asombras? No, pues en mi iglesia si diezman 3, no diezman 4. Yo, venga, ¿y qué pasa? ¿Por qué no lo hacen? Él me dice, ¿por qué? Le dice, 2 cosas. 1, o usted no lo enseña, o 2, usted no lo modela. Tengo que pararme aquí con un sobre y decir, mire, yo sí diezmo para que aprendan. No, tengo que enseñar eso. Ustedes que llevan conmigo años se dan cuenta que yo en el año solo un servicio hablo de finanzas.
Yo nunca hablo a no es que me diga, nunca hablo de finanzas en el año. Porque no tengo que desgastarme de eso. Yo enseño el principio, ella lo sabe, él lo sabe, ella lo sabe. Y yo lo vivo en mi vida. Y mi esposa sí que lo vive más que yo. ¿Sí ve? Entonces cuando yo lo vivo, yo tengo que, entonces nunca vamos a tener necesidad financiera, sí la vamos a tener. Pero en medio de la necesidad financiera, ahí donde Dios también te va a probar, vas a seguir siendo fiel en eso. Porque ¿qué es lo que hacen la mayoría? Cuando viene la crisis y necesita recortar gastos, el primer gasto que recorta es el del Señor. Error. ¿Qué tal si en vez de dar tu ofrenda, quitas Netflix? ¿Serio? Entonces, es la coherencia, iglesia. ¿Quieres autoridad? Uno, sujétate a Dios. Y sujétate a tus padres, a tus autoridades espirituales y a tus autoridades civiles. Estás sujeto a eso. 2, vida de intimidad con el Espíritu. 3, oración. 4, palabra. 5, coherencia entre lo que vives y lo enseñas. Es autoridad. Y es la autoridad que Dios le dio a usted. Así que no sé cuál sea hoy su crisis. No sé cuál sea el área que hoy golpea su vida. Deje de llorar por eso y póngase en las manos del Señor. Alíñese en esa autoridad. Y en esa autoridad ejecútela. Usted se va a poder parar hoy, lo vamos a hacer ahora en práctica. Y usted le va a decir a todo lo que a usted lo agobia, palabras como esta. Y entonces uno escucha gente que dice, no entienden la Biblia, que Jehová reprenda al diablo. Venga, ¿usted dice eso? Cuando un cristiano, sea quien sea, dice que Jehová reprenda al diablo. Ay, gracias Espíritu Santo. Les voy a poner este contexto a ustedes. ¿Quién dijo en la Biblia que Jehová reprenda al diablo? Eso está en la Biblia. Escuche lo que le voy a enseñar. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Pero hay cosas que están en la Biblia que usted no puede declarar. Pero es bíblico. Sí, pues no lo puede declarar. ¿Quién dijo que el Señor reprenda al diablo? No, Nuevo Testamento. Miguel. No. Cuando peleó con el diablo por el cuerpo de Moisés. Dice, y cuando Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabra de juicio, sino que dijo que Dios te reprenda. Pero usted no puede decirle al diablo que Dios te reprenda. Porque cuando usted le dice que Dios te reprenda, usted está negando la autoridad que Dios le dio. Porque Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, como los hijos del tal Exeba, usted puede decir, te conjuro, te reprendo en el nombre de Jesús, pero para tú decirlo tienes que estar en comunión con Él y en integridad con Él. Y ahí sí, papi, párese en la raya. Venga de lo que venga. Que hay un brujo, que venga. Que es que ese brujo ha matado gente, pues que venga. Porque mayor es el que está en mí que está en el mundo. ¿O no dice la Biblia eso? Ay, pero ¿cuál es tu autoridad? ¿Cuál es tu temor? Pablo dijo, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio. Así que hoy usted va a salir de aquí empoderado, hermano. No emparedado, empoderado. Sabiendo qué autoridad tiene el Señor. Pero para que esa autoridad usted la pueda ejecutar plenamente, póngase ahí sí, no sin juzgar a nadie, pero sí revise de cómo está con Dios. Un amigo mío, termino con esto, estaba en un pueblo de Antioquia. Y yo no sabía eso, uno porque no conoce, pero la palabra, conocer la palabra me da la legalidad de mi autoridad. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Entonces usted no conoce la ley de Colombia. Y a usted lo pueden sancionar por cosas que no tiene por qué pagar, porque ignora la ley. Y este amigo mío que sí conoce eso, él está en el carro en un pueblo aquí en Antioquia. Y él no se dio cuenta
que había parqueado en un lugar prohibido. Él infringió la ley. Llegaron dos guardas y pusieron la moto en el mismo lugar que mi amigo estaba parqueado. Y le pusieron el parte. El amigo mío cogió y grabó un video de todo. Y le dijo a ellos, háganme el parte. Le grabase. Pero sepa que ese parte es para ustedes. Porque ustedes han infringido la ley. Porque ustedes han parqueado la moto en el lugar prohibido. Ah, que yo soy guarda. La ley a usted no le exime de eso. Es conocer la ley. Es conocer la palabra. Si usted no lee la Biblia, pregunto, ¿con qué autoridad, con qué poder usted va a enfrentar? Cuando venga el enemigo, usted puede parar. ¿Cómo se va al diablo en el desierto? Escrito está. Pero es que no es solamente saber como un loro Biblia, no. Es que yo sé la palabra, pero mi Biblia está dañada a la palabra y a la autoridad de él. Y él me delegó la autoridad. Y ahora sí yo me paro en el nombre de Jesús. Y papito sale porque sale. Y no se trata de hacer shows mediáticos con esto. Y vamos a revolcarnos y que la gente se caiga. No. Pregunta bíblica. ¿Cuántas referencias bíblicas hay de que Jesús o los apóstoles oraran por la gente, los endemoniados, y la gente se cayera? No hay ni una sola referencia. La única referencia bíblica donde la gente se cayó fueron los soldados que van a capturar a Jesús en el Getsemaní. ¿Eres tú Jesús? Yo soy. La gente, ellos van a caer atrás. Pero ningún endemoniado cae porque, ay, me caí y me doy la chiripiorca. No. Ahora, no digo que no pueda pasar. Pero no hagamos de una doctrina. No hagamos doctrina de eso. Porque es el Señor. Entonces, a usted, me voy a arriesgar con lo que le voy a decir. Pero a cada uno de ustedes, Dios les dio autoridad. ¿No cree usted eso? A todos ustedes y a mí, Dios nos dio autoridad. Entonces vamos a ejecutarla hoy. Póngase en pie. Y no se trata de que yo ore por usted, de que yo le imponga las manos. No, bájese de ese bus. ¿Qué tal si yo le digo un ejemplo? Le digo a Silverio, Silve, ora por doña Ludari. Pastor, yo te estoy delegando la autoridad. Si yo te estoy enviando, tu pastor te está delegando algo. Tú vas, no en el nombre de Fernando, pero vas bajo la delegación de tu autoridad. Pero cuando usted va y hace algo de manera autónoma y no está sujeto a su autoridad, entonces usted no tiene autoridad para hacer eso. No, yo voy a ir. No, es que, pastor, es que Lina me pidió favor que voy a orar por ella. Y no es que yo tenga que darle permiso para todo, pero consulte su autoridad. Porque yo conocí un caso aquí en Medellín hace años. Una niña que era compañera de mi hija del colegio, va a venir a la iglesia. Él llevaba en la iglesia 15 días de conocer apenas el amor de Jesús. Y entonces él trabajaba de vigilante de una empresa y una compañera le dijo, yo quiero que usted vaya a mi casa para que me enseñe la Biblia. ¿Qué le iba haciendo? Apenas había de la Biblia 2 versículos. Y él me dice a mí, pastor, es que una compañera quiere que yo empiezo a... Mire, no trata de discernimiento, trata de malicia. Digo, ¿quién quiere que vayas? No, una compañera. ¿Y la pelada qué? ¿Soltera, casada? No, ella es soltera. ¿Y con quién vive? No, ella vive sola. Ella vive sola. Listo. Entonces, como el cuento, ella sola, usted solo y la casa sola. Entonces le dije, hagamos una cosa, hermano. Dígale a ella que usted va a ir conmigo. Y vamos los dos. Y va a ver la respuesta de ella. Bueno, pastor. Él era muy inocente. O se hacía así. Le dijo, mire, yo vengo, pero... No, yo no quiero, yo quiero que usted venga solo. Y ella quiere esto, esto y esto. Si usted va bajo su responsabilidad. Afortunadamente él oyó y hizo caso. Pero hay rebeldes en la iglesia del Señor que dicen, voy a ir a tal parte, así, yo voy a ir. Voy a ir. Usted puede ir, pero usted tiene que entender que usted es sujeto a una autoridad. Porque la verdadera fe la mide o la enseña Jesús a través del centurión romano. Cuando dijo, yo soy hombre en autoridad y hombre bajo autoridad. No se trata que usted tenga que, por decir algo, me voy a comprar una ropa interior.
pastor, la compra azul, no se trata tampoco de eso. ¿Sí me entienden? No, porque hay gente que manipula hasta eso. Mire, suena charro por lo que hay, pero es verdad. Una vez yo vi una señora que me sigue en Instagram y subió unas fotos del matrimonio de ella. Y dice, felices de celebrar nuestro matrimonio, el cual aprobó nuestro pastor. O sea, ¿qué es el pastor el que aprueba tu matrimonio? No. Yo no tengo esa autoridad. Yo a usted le hablo lo que tengo que hablarle. Usted toma su decisión. ¿Está usted seguro? ¿Sí o no, Jesús? ¿Está seguro? Claro. Por eso hoy pedimos a Dios una sola cosa. Entonces le hago 3 preguntas. ¿Está buscando poder o autoridad? Dos preguntas. 2. ¿Estás bajo la voluntad de Dios o simplemente operas por emociones? Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Gracias por la autoridad que tú nos has dado, Señor. Hoy primeramente nos queremos alinear a ti, Señor. Y en ese orden queremos decirte, Señor, perdona toda nuestra iniquidad, toda nuestra rebeldía, toda nuestra desobediencia, todo nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanagloria, nuestra jactancia. Perdónanos, perdona nuestro corazón, sus malas intenciones, sus malas motivaciones. Perdónanos, Señor. Todo lo que en nuestra vida esté contrario a tu voluntad, hoy te pedimos perdón y hoy renunciamos a esto, Padre, en el nombre de Jesús. Operamos en tu palabra. Tu palabra dice, toda autoridad, dice Jesús, me es dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero en Lucas dice, he aquí que yo le doy a usted autoridad, le doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Pero Padre, operamos en tu palabra. Santiago dice, sométanse a Dios, restan al diablo y él huirá de ustedes. Padre, hoy nos sujetamos a ti, Señor. Hoy sometemos a ti nuestra vida. Hoy sometemos nuestro espíritu. Sometemos nuestra alma. Sometemos nuestra mente. Sometemos nuestro corazón. Sometemos nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras emociones y sentimientos. Sometemos nuestra vida a ti, Señor. Nos alineamos a tu perfecta voluntad. Nos sujetamos a tu perfecta voluntad, Señor. Padre, y hoy operamos la autoridad que tú nos has dado. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús, alíñese esta palabra, iglesia. Señor, venimos en contra de todo espíritu contrario al espíritu en este lugar. Todo espíritu que venga de brujería, de espiritismo, de magia blanca, de magia negra, en contra de cada vida de este lugar, en contra de esta casa. Todo espíritu de enfermedad que quiera venir a operar en contra de nuestros cuerpos. Todo lo que quiera venir a robar, a matar, a dañar. Todo lo que quiera traer división, contienda. Ahora mismo, todo lo que quiera retener la respuesta de Dios. Todo principado de Grecia y de Persia. Y toda potestad espiritual que quiera retener la respuesta de Dios. Ahora mismo en la autoridad del Hijo de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy la reprendemos y en el nombre de Jesús la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos hoy los cielos abiertos, en la autoridad de tu palabra hablamos vida. A cada cuerpo enfermo, hoy hablamos vida, hoy hablamos sanidad en el nombre de Jesús. A cada cuerpo enfermo, hoy hablamos vida. Padre, declaramos la autoridad, ordenamos a cada cuerpo, cada órgano de cada cuerpo. Declaramos y ordenamos que se establece en el lugar indicado por Dios, en el lugar diseñado por Dios, en el tamaño diseñado por Dios y en la función diseñada por Dios.
Hay libertad en tu vida, hay libertad en tu corazón, hay libertad en tus finanzas, hay libertad en tu casa. Tu casa empieza a operar en el diseño establecido por Dios. Tus hijos, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, tus padres, todos rendidos al señorío de Cristo. Y hoy ejecutamos la voluntad de Dios y ejecutamos la autoridad de Dios. Y le decimos al mundo espiritual, escrito está, ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará. Escrito está, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escrito está, para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Escrito está, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora mismo, Padre, yo hablo esta palabra, hablo un tiempo, una temporada de victoria en finanzas, victoria en la salud, victoria en cada proyecto, en cada vida, Padre, que se alinea a la voluntad perfecta de Dios. Padre, que tu autoridad sea revelada a cada uno de nuestras vidas. Oro, Padre, con esta palabra termino. El apóstol Pablo dijo en Efesios que oremos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y así saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál la riqueza de la herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza del poder de Dios, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y se la dio a la iglesia. Que hoy se ha revelado la autoridad, que hoy se ha revelado la autoridad del Cordero, la autoridad del Cristo resucitado, la autoridad del Dios Todopoderoso, se ha revelado hoy a nuestras vidas. Que tu vida salga de aquí empoderada, entendiendo la autoridad, el nivel de autoridad que tú tienes y el nivel de responsabilidad que tú tienes. Oro por revelación del Espíritu Santo, oro por del Espíritu iluminación de la palabra en tu vida, y la autoridad de Dios es revelada y la autoridad de Dios es iluminada a tu espíritu, y vas a empezar a operar en la autoridad del Hijo de Dios. Te vas a parar frente a la adversidad y vas a hablar vida, y vas a hablar palabra, y vas a hablar sanidad, y vas a hablar libertad, y vas a hablar cambios a través de la autoridad que el Padre te ha dado. Por eso te bendigo, Padre, y te damos a ti gloria y honra en el eterno nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey en esta mañana. Mira al que está a tu lado, dígale: